Hola a todos, bienvenidos sean al primer video, el cual forma parte de un conjunto de sesiones académicas del examen universitario de Ciencias Naturales y de la Salud. El primer tema es la célula, ya que es el pilar fundamental de todos los organismos vivos, siendo la célula la unidad funcional y estructural de cualquier organismo. La primera temática en este examen es sobre la teoría celular. La teoría celular es un conjunto de postulados que dictan la naturaleza de la célula, tanto de su estructura como de su fisiología. De manera introductoria, vamos a hablar un poco sobre la historia de la teoría celular. La historia de la teoría celular va a estar dividida en tres grandes eras. La primera, que data del siglo XVII, habla de tres grandes personajes: Marcelo Malpighi, Anthony van Leeuwenhoek y Robert Hooke. La segunda, del siglo XIX, va a hablar de Brown, Cajal y tres protagonistas en la teoría celular: Sladen, Schwann y Virchow. Y finalmente la tercera era es sobre la perfección de la microscopía. Nuestro primer personaje es Marcello Malpighi. Marcello Malpighi fue un médico y naturalista italiano nacido en 1628. Se considera el padre de la microscopía y de la histología, pues realizó numerosas observaciones de tejidos en seres vivos mediante microscopios sencillos. Es considerado el fundador de la histología, por lo que también se le llama padre de la histología. Tenía una gran capacidad de observación, estudió plantas, insectos, tejidos animales, embriones y órganos humanos en el microscopio, entre ellos cortes histológicos de riñón, hígado y vaso, así como de retina. Falleció en 1694. Bien, aquí podemos ver uno de sus observaciones. Este es un dibujo donde describe la estructura del tejido vegetal. Nuestro segundo personaje es Anthony van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek fue un naturalista y comerciante de telas holandés, el cual nació en 1632 y falleció en 1723. Él aprendió lo que es el pulido y soplado de vidrios, fabricando así distintas lupas que se podrían considerar como unos microscopios primitivos. Con estos microscopios logró observar ciertos organismos en agua, antes de que se formaran como tal las ciencias formales como biología, física, astronomía. A las personas que observaban la naturaleza, por así decirlo, se les consideraba naturalistas, no como tal biólogos, físicos. Esto quiere decir que no se necesitaría una formación universitaria formal para ser considerados naturalistas. El último personaje de la primera era es Robert Hooke. Fue un científico inglés que nació en 1635 y falleció en 1703. En el año de 1665 examinó una lámina compuesta de corcho con un microscopio sencillo, el cual se muestra en la fotografía inferior. En el grabado de la izquierda podemos ver un grabado donde se muestra la estructura celular que Robert Hooke observó. Al apreciar en la lámina pequeñas celdas, las cuales se asemejan a un panal de abeja, Robert Hooke las llamó células, que en latín viene de celdilla. A la vez, Robert Hooke tuvo mucha relación familiar con monjes de monasterios anglicanos, por ende le recordó las celdas de los monjes a la estructura que observó en el corcho. El primer personaje de la era del siglo XIX es Robert Brown. Fue un botánico escocés que, gracias al avance de la microscopía, pudo observar con mayor precisión el interior de las células vegetales, describiendo y estudiando el gran núcleo que éstas conforman. A su vez estudió el núcleo de las células animales y se le considera el descubridor del núcleo celular. Aquí podemos ver uno de los distintos cortes histológicos que Brown observó, donde se muestran las estructuras nucleares de las células vegetales. Llegamos a los protagonistas de la teoría celular. Cada uno se encargó de dictar un postulado en distintas épocas
y estudiando cierto tipo de células. Primero vamos a encontrar a Matthias Schleiden, botánico alemán, Theodor Schwann, fisiólogo y anatomista alemán, y Rudolf Virchow. En 1837, Schleiden llegó a la conclusión de que la célula es la unidad estructural de los vegetales, es decir, que toda planta está constituida por células. Un año después, Schwann concluyó que esto también es válido para las células animales, es decir, todo animal está constituido por células. A partir de los hallazgos de ambos científicos, se postuló el primer principio de la teoría celular o el primer postulado, el cual dicta: la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Virchow realizó estudios sobre la fisiología de las células y concluyó que cada célula aislada realizaba las tres funciones vitales. Gracias a sus estudios se completaron los otros dos principios de la teoría celular, los cuales son: la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Y finalmente, toda célula procede de otra anterior. Habiendo ya descrito los postulados de la teoría celular, vamos a hablar un poco de Santiago Ramón y Cajal. Fue un médico español el cual demostró que la teoría celular también es aplicada en el caso del tejido nervioso, del cual se pensaba que no estaba formado por células. Cajal aplicó a muestras de tejido nervioso de embriones y crías un revolucionario método de tinción con sales de plata desarrollado también por el italiano Golgi. Gracias a ellos fue capaz de observar que este tejido, aparentemente fibroso y no celular, está constituido por células, las llamadas neuronas. Los estudios le valieron el premio Nobel que compartió con Golgi. A partir del siglo XX, los microscopios ópticos sufrieron muchas mejoras que permitieron a los científicos profundizar en el estudio de las células, ya que ofrecían imágenes más nítidas y con mayor aumento. La evolución de los microscopios continúa en la actualidad. El invento del microscopio electrónico supuso toda una revolución en la biología celular. Gracias a este instrumento se logran visualizar las imágenes hasta 1.000.000 de veces, permitiendo visualizar los organelos celulares. Con esto finalizamos el primer tema de biología celular. Recapitulando, son tres postulados. El primero: todo ser vivo está formado por células. Este postulado se le conoce como postulado anatómico, postulado morfológico o postulado estructural. El segundo postulado se le conoce como postulado fisiológico. Dicta que todas las funciones de la célula se hacen dentro de la célula. Y finalmente el tercer postulado de Virchow dicta que toda célula proviene de otra célula.